que otros no. Y entonces empecemos con la oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, damos las gracias que nos has dado la oportunidad de reunirnos para escuchar tu palabra, aprender de tu palabra y recibir los beneficios que nos dan la ley y el evangelio en nuestras vidas. Envía tu Espíritu Santo hoy para que podamos entender mejor los tres propósitos de la ley y aplicarnos a nuestras vidas, entendiendo exactamente cómo quieres que nosotros vivamos en gloria a ti. Oremos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por favor, recuerden poner sus micrófonos en mudo hasta que yo les llame para que no haya disturbación y todos pueden entender bien. Especialmente con mi voz de catarro, de sinusitis, lleno de porquería en mi garganta. Pues muy bien, muy bien. La tarea para hoy era leer Mateo capítulo 14, los versículos del 1 al 12. Actualmente en la primera sección vamos a mirar más seguidamente esta sección y aplicar las 4 Cs para que podamos entender mejor, pero espero que todos los pudieron leer. Jaime Peña viene entrando a nuestro grupo. Permítame marcarlo presente. Los objetivos para hoy sencillamente son de nuevo describir los 2 puntos, la ley y el evangelio, para mostrar la diferencia entre los dos. Y entonces, como Wilforson ya nos ha mencionado, los 3 tipos de la ley y sus usos y uso ahorita. Y entonces explicar por qué es que la ley civil y la ley ceremonial eran particulares para los creyentes del Antiguo Testamento y no son necesarios para nosotros cumplir exactamente. Vamos a ver que hay varias cosas en las leyes ceremoniales que podemos usar como guía para nosotros, pero no hay la necesidad. Dios no exige que tú y yo cumplamos hoy con lo necesario de la ley civil y de la ley ceremonial. Empezamos entonces. El proyecto final tiene esta pregunta: las 2 enseñanzas de la Biblia, las 2 enseñanzas principales, ¿cómo se divide la Biblia? A ver, ¿quién puede, déjame ver, Ramona. ¿De qué te vas a ir a mojar? Profe, ¿yo qué hice? Bueno, perdón, profe. Ok, La Biblia está dividida en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. correcto. Esa es la división de los libros. Pero la lección pasada vimos a los dos realidades principales. Es el título de nuestra lección hoy. O de qué diga, de todo el curso. Y lo voy a La poner en Biblia es la pantalla. palabra, Sí, la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? pero notamos que la Biblia está dividida entre lo que Dios exige, lo que es la ley, y lo que Dios provee, lo que es el evangelio. El Evangelio. Sí. Ujú. Ley y evangelio. Y como vimos la vez Ley pasada, y Evangelio. sí, correcto, Ramona, ley y evangelio. Esas son las dos realidades principales. Cada versículo que leo, cada cosa que hablo, siempre busco
¿Dónde es que Dios muestra mi pecado? Esa es la ley. Y hoy vamos a ver que la ley tiene también dos otros propósitos, pero ese es el propósito primordial. Y entonces veremos dónde es que Dios muestra nuestro Salvador. El O Evangelio. otra manera de decir esto es simplemente, la ley dice, hazlo, no lo hagas. Es mandato, ley es mandato. Hay necesidad. El Evangelio dice, hecho, cumplido. No tenemos que hacer nada. Esa es la diferencia primordial. Y sí, encontramos la ley y el Evangelio en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Dios no dividió la Biblia en el Antiguo Testamento, pura ley. Nuevo Testamento, puro Evangelio. No. Eso simplemente, Nuevo y Antiguo Testamento son divisiones de libros de épocas. Antiguo Testamento, todo lo que escribió Dios por medio de sus profetas antes de que viniera Jesús. Nuevo Testamento, las palabras y la vida de Jesús y todo lo que escribieron después de que vino Jesús. Ahora, te voy a dar te Amén. voy a mostrar un pasaje y quiero que me hagan esto. Usen la alce de la mano si es ley y usen, ¿cuál es la otra cosa que tenemos para, lo siento, iba a hacer esto de antemano. Usen el dedo para arriba para mostrar si es ley y usen el aplauso si es evangelio. No tiene que decir nada, simplemente usen la reacción, el dedo para arriba si es ley y el aplauso si es evangelio. Vamos al primero. Dios dice en el Antiguo Testamento, no cometerás adulterio. Ahí en sus pantallas si pueden, usen dedo para arriba si es ley, aplauso si es evangelio. Ok, ok. Muy bien. Cuando Dios exige algo de nosotros, cuando Dios manda algo, Él dice, no cometerás adulterio, eso es ley. Dios demanda, Dios dice, hay que hacerlo, tienes que obedecerlo, eso es ley. Muy bien. La próxima, un poquito más largo. Moisés escribió, cuando alguien comete una falta y sin proponérselo, peque en las cosas santas de Dios, en sus rebaños, presentará al Señor un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado. El precio se estimará en moneda de plata según el peso oficial del santuario. De nuevo, muéstreme. Dedo arriba si es ley o aplauso si es evangelio. ¿Ok? Algunos están aplaudiendo, algunos están moviendo dedo arriba. Recuerden, ley es cuando tienes que hacer algo. Y yo sé que aparece aquí que hay el concepto de arrepentimiento. Este versículo es ley. Este versículo es un mandato de Dios que los israelitas del Antiguo Testamento tenían que hacer cuando mostraron al pueblo el pecado sobre esto. Es parte de su arrepentimiento, pero fue mandato. Este versículo es ley, mandato por Dios. Muy bien. Ahora vamos a la próxima. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. ¿Ley o evangelio? Sí, sí, todos deben estar aplaudiendo. Excelente. ¿Por qué? Porque aquí Dios no exige nada. Dios no dice, tienes que hacer esto. No, Dios dice, mira lo que hago por ti.
soy tu amparo, soy tu ayuda. Soy tu castillo, soy tu fortaleza. Soy tu auxilio. Tú tienes un problema, llámame, háblame, yo te ayudo. Esto es puro evangelio, puro. Y aparece en los salmos. Y a veces pensamos, oh, los salmos hablan de arrepentimiento, hablan de... No, aquí está el evangelio en su plena gracia. El próximo versículo. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. ¿Mandato de Dios o Dios lo ha hecho? ¿Mandato de Dios o Dios lo ha hecho? Lo bueno es como yo puedo ver a todos ahorita en pantalla. Ok, observen de nuevo lo que Dios está pidiendo. Él está exigiendo algo de nosotros. Él dice, haz esto. Pues es ley. Es para. Yo sé que obviamente los resultados serán de nuestro beneficio. Si no andamos en compañía de malvados, si no hablamos con pecadores, si no conversamos con blasfemos, si no tenemos a esas personas en nuestro lugar, ahí ya no, vamos a vivir mejor, no hay duda. Pero esto es mandato de Dios, esto es ley. Dios está exigiendo algo de nosotros. ¿Okay? Y el próximo versículo. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ley o evangelio? Sí, vamos a aplaudir con eso porque esto es puro evangelio. Puro evangelio. Mira lo que Cristo hace por nosotros. Esto, Dios no exige nada de nosotros, pues es puro evangelio. Muy bien. Lucas 10 son palabras de Jesús. Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ley o evangelio? Evangelio. Recuerden, ley es cuando Dios exige algo de nosotros. Evangelio es cuando Dios dice, te lo he hecho, no tienes que hacer nada. Esto es ley, esto es ley. Aunque Jesús lo dice, y aunque obviamente tiene buenas bendiciones, actualmente vamos a ver en la próxima lección que estas palabras son el resumen de los 10 mandamientos. Los primeros 3 mandamientos hablan de nuestra relación con Dios, amarlo con todo alma, fuerzas y mente. Y los mandamientos 4 al 10 hablan de nuestra relación con nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Esto es ley. Dios exige esto de nosotros. Ahora una pregunta. Tenemos la ley que Dios exige y tenemos el evangelio que Dios dice, te lo he hecho por ti. De tu punto de vista, ¿por qué queremos aplicar la ley? ¿Por qué queremos decir a alguien, mira, tú eres un pecador? Dios quiere que tú hagas esto. Antes de decirle, Dios te ha perdonado. No te preocupes. ¿Por qué queremos aplicar la ley antes de aplicar el evangelio? José Hinojosa, ¿qué opinas? Pastor, para mí está muy claro el reconocer la ley y diferenciar de la gracia, ¿no? El evangelio. El evangelio es algo que inmerecidamente nos lo hemos ganado. Excelente, excelente. No hay duda, necesitamos las dos juntas. No podemos aplicar la ley. Si yo digo a mi hijo, hijo, has hecho algo malo. Comiste la galleta de azúcar antes de que cenamos. Yo no sé por qué siempre pienso en eso, porque mis hijos nunca hacían eso. Quizás porque lo uso como ejemplo. Pero fue mandato de mi padre. Tienes que hacerlo.
y lo rompieron, lo hicieron, lo veo con las galletas saliendo a la boca. Se digo, ay hijo, no te preocupes, te perdono. Sin mostrarle la ley, el hijo va a pensar, pues nunca me importa. Puedo hacer lo que me dé la gana, cuando quiera, puedo hacerlo. No aplicamos la ley primero. La gracia de Dios, el perdón de Dios, no tiene algo con que jugar. Nadie va a pensar que Dios es serio si no aplicamos la ley. Pero si vemos a alguien que está súper triste, que viene a nosotros ya con lágrimas, ay, querido pastor, querido amigo, he caído, pequé contra ti, pequé contra Dios. En ese momento podemos decir, conoces tu pecado. Eso es ley, no hay que decir nada más. Y entonces le damos el evangelio. Dani, por favor. Sí, profe, yo vengo observando mediante mucho tiempo que a mí mismo se me ha enseñado que vivimos por gracia, no por ley. Y yo digo, es cierto que vivimos por gracia, no por ley, pero no podemos hacer olvidarnos de lo que es la ley, porque mire, ahí estamos debatiendo este tema de lo que es la ley y nos damos cuenta que sin ella es imposible alcanzar un nivel de sabiduría espiritual clara, porque ahora me estoy dando yo cuenta que sí, que era lo mismo que yo pensaba, que es necesario observar la ley. Estoy de acuerdo contigo hasta que usas la palabra necesario. Necesitamos estar bien claros lo que significamos con la palabra necesario. Si decimos que es necesario observar la ley para mi salvación, vamos en contra de la Biblia. Porque la Biblia no exige mi perfección para mi salvación. No lo puedo hacer. La Biblia dice, sea perfecto. No lo soy. Para yo ser salvo, yo necesito el evangelio, el perdón. Quiero tener la ley, quiero observar la ley. Y hoy vamos a ver claramente que la ley también se usa como guía, se usa también como freno. Quiero la ley, pero la ley no me salva. Por eso, voy a poner este dibujo mientras hablemos con otras personas. Noten lo que viene primero. Yo estoy solo. Yo estoy bajo la ley. La ley me condena. La ley me aplasta. La ley me recuerda que yo estoy muerto en mis pecados. Y entonces viene la cruz de Jesús. Viene lo que hizo Jesús por mí. Yo me arrepiento. Noten, primero viene la cruz y entonces me arrepiento. Y después de eso, ahora puedo vivir en gracia de Dios. Ramona, por favor, has tenido la mano alzada un poquito, lo siento, te tomé tanto tiempo. Profe, no era que quería hacer ni una pregunta, nada, sino que no podía encontrar, no me aparecía el aplaudir, entonces alzaba la mano. Ah, excelente, excelente, Ramona, gracias. Diego, por favor. ¿Me escuchan fuerte y claro? Muy bien. Bien. Pues desde mi punto de vista, el Señor habló, pues en la antigüedad dijo que Él iba a grabar su ley en nuestros corazones. Obviamente tenemos sentido de que cometemos error y obviamente nos sentimos afligidos. Pero como dice el Señor Jesús, acercaos a mí y en vosotros correrá ríos de agua viva. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Una cosa es aplicar la ley y otra cosa es aplicar el legalismo. Tenemos que tener Correcto. cuidado con el legalismo, porque muchas veces aplicamos la ley solamente para qué? Para obtener seguidores, para hacernos ver a nosotros mismos como los mega espirituales. Y tenemos Sí. que tener en cuenta de que nadie
es más grande que el otro, porque dice, si vosotros queréis ser más grande que los otros, sírvale a los otros, enséñale a los otros. Ese es mi punto de vista, pastor. Y es el punto de vista correcto, porque la diferencia entre la aplicación de la ley y el resultado del legalismo es cómo vemos la ley. Yo me aplico la ley para aplastarme mis pecados, no para sentirme mejor a otra persona, no para ensalzarme sobre otra persona. Y no puedo aplicarme a la ley para buscar mi salvación, porque si lo hago, lo único que es me entierro más profundamente en la ley. Me encuentro más bajo la condena de Dios. No hay, no hay salvación en la ley. No lo puedo decir más claramente. Si no aprenden nada más de mí en esta sección, no hay salvación bajo la ley. No hay. Si entramos al legalismo, estamos tratando de usar la ley como nuestro salvador. Y eso va en contra de la palabra de Dios. Roba del evangelio, roba de la obra de Jesús, roba de todos los esfuerzos de Jesús, roba de la perfección de Jesús para agarrarnos de nosotros. Porque el legalismo y aplicarnos bajo la ley es que entonces al morir nosotros vamos a los cielos y decimos, yo merezco los cielos. Oye Dios, aquí estoy. Me estabas esperando. Qué bueno, permítame entrar porque soy buena gente. No. Yo llego a los cielos y yo digo, arrepentido de mis pecados, el Señor Jesús me salvó. Por eso entro a los cielos. Es gran diferencia. Y hoy en día es bastante difícil encontrar a personas que tienen esa aplicación y por eso enseñamos estos cursos. Muy bien, seguimos entonces con la próxima. Vamos a mirar a lo que leímos hoy. Mateo capítulo 14, los versículos del 1 al 12. Usando las 4C. Contar, consolidar, etcétera, etcétera. Por favor, voy a pedir a Sandra, si puedes, rápidamente, demuéstrame lo que sucedió en Mateo capítulo 14. Quizás Sandra no encuentra su botón de mudo. Entonces voy a pasar a otra persona. No se preocupen, yo llamo, esa es mi manera de enseñar. En vez de tratar de buscar a alguien que está alzando la mano, siempre yo trato de pedir para que todos comparten la historia. Delcy, por favor, compárteme lo que sucedió en Mateo capítulo 14. Bendiciones. Bueno, la muerte de Juan el Bautista, ¿verdad? Herodes estaba inquieto por oír la fama de Jesús y entonces dio a sus criados, ¿verdad? Quería dar muerte a Juan el Bautista y bueno, y su esposa y su hija pidieron algo a Herodes que le diera la cabeza de Juan el Bautista. Él le dijo a la esposa que qué querían y pidió la cabeza de Juan el Bautista y él accedió a lo de su esposa y ahí es que le da muerte a Juan el Bautista. Y por eso llegamos a la pregunta. Gracias, Delcy. Muy bien hecho. ¿Cómo aplicó Juan el Bautista la ley a Herodes? Le dijo, oh, Herodes, estás bien, no te preocupes, eres rey, puedes hacer lo que te dé la gana. No. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista? Jaime, por favor. Hola, buenos días, hermanos. Buenos días, pastor. Juan el Bautista le señaló a Herodes el pecado que estaba cometiendo al casarse con la mujer de su hermano, que no era lo correcto. Eso fue lo que le señaló. Y exactamente, Jaime, bien dicho, el sexto mandamiento, no cometas adulterio. Herodes lo había hecho. Y aquel entonces muchos pensaban, bueno, es rey apuntado por el gobierno de Roma, él puede hacer lo que le dé la gana. No. Entró Juan el Bautista y le dijo, tú estás mal. Estás mal en ojos de Dios. Estás yendo
contra la ley de Dios. ¿Ok? Juan lo mostró. Por eso Juan trató para que Herodes llegara al arrepentimiento. Pero desafortunadamente Herodes no llegó al arrepentimiento. Al contrario, aunque escuchó a Juan el Bautista. Y si recuerden, Mateo escribe que Herodes estaba triste cuando le pidieron la cabeza de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ok, Herodes realmente no lo quiso matar. Quiso conversar con él más y quizás estaba tratando de entender cómo era arrepentirse, etc. Pero llegó su esposa, la nieta, o lo siento, la sobrina, y le pidieron la cabeza. Y bueno, el rey no puede regresar, sino que dijo, tengo que hacerlo. Y aunque estaba cometiendo pecado, lo hizo como quiera. Dani, por favor. Sí, profe. Ahí Juan le aplicó la ley de Dios a Herodes. Lo que pasa es que Herodes, en su momento de celebración de su cumpleaños, esa era la ley que ellos tenían, que a ellos la veo como la ley civil de ellos, que cuando ellos anunciaban algo, ellos tenían que cumplir con lo que ellos habían prometido. Y Correcto. cuando la joven danzó para él, la Biblia nos enseña que a él le agradó y le dijo, la mitad de tu reino te daría si es posible. Entonces vemos aquí que la joven enfurecida por su madre, que su madre buscaba la muerte de Juan, ya que a ella le convenía porque Juan era quien le vivía retugiando su pecado en la cara, diciéndole claro a Herodes, no es lícito que tú casarte con la mujer de tu hermano. Y eso le molestaba a ella a llevar al punto de cuando la hija le preguntó qué pediría, que a lo mejor la hija fue con otra manera de pedirle, no la cabeza de Juan el Bautista, sino otra cosa, pero la madre le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Sí, Juan no sí. halló, no tuvo otra opción porque le prometió hasta la mitad de su reino, y cuando ella entendió que él vio que esto fue lo que le pidió, dijo, bueno, no tengo otra opción, ya yo le prometí, Sí. y aceptó. Tenía que cumplirlo. Tenía Tenía que que cumplirlo. Desafortunadamente, pero sí, tenía que cumplirlo. Bien dicho, Dani. Gracias. Diego, por favor. Y pues algo que yo he visto desde mi punto de vista y asimilo lo que le sucedió a Herodes con un rey que hubo, o con un juez que hubo en el libro de Jueces, capítulo 11:34. Si no estoy mal, se llamaba, ay, se me olvidó cómo era que se llamaba este hombre, y se llamaba Jeter. Jeter. Jeter, Sí. un voto de ofrecer lo primero que llegara, y eso era algo que se regía, lo que dijo el hermano, a la ley civil. Tuvo que hacer ese voto de ofrecer a su hija en sacrificio. Lo mismo sucedió con Aarón y sus dos hijos que murieron. Él tuvo Sí. que aceptar y regirse a la ley de esa época y no hacer duelo ni luto por ellos. Entonces sí estoy bastante de acuerdo con el hermano que acabo de hablar, porque es verdad, o sea, los reyes tenían que regirse a la antigua ley civil. Ese es Sí. mi Sí. aporte, pastor. Excelente. Gracias, Diego. Y eso nos ayuda a llegar a la segunda sección porque ya hemos hablado de eso y doy gracias que eso me dice a mí que ustedes están observando los videos y están batallando con la materia y ya lo tienen de antemano porque conocen muy bien ya que la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral son las tres maneras, las tres tipos de leyes. Y cuando miramos a la presentación de la ley en el Antiguo Testamento, necesitamos distinguir qué era ley moral, qué era ley civil. Y por eso vas a encontrar en el proyecto final los tres usos de la ley y su propósito para cada uno. Nosotros daremos repaso aquí ahora. Yo creo que ustedes lo escucharon en el video, creo que lo tienen de antemano. Simplemente queremos mirar a versículo particular para estar seguro.
El propósito principal, y diría yo primordial, no solamente porque es el número uno, sino lo que gobierna nuestra relación con Dios, es usar la ley como espejo. Todos conocemos lo que es un espejo. Un espejo demuestra lo que aparece enfrente. Pablo en Romanos dice, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir con la ley 100% y Dios exige 100%. Por eso, Pablo dice, la ley sirve para reconocer el pecado. El espejo me muestra a mí quién soy. El espejo, y vamos a ver en las lecciones que siguen, primer, segundo mandamiento, tercer mandamiento, cuarto mandamiento, quinto mandamiento, sexto, etc. Cada mandamiento me dice a mí dónde yo he fallado. Porque cuando miro a la ley, cuando miro a los 10 mandamientos, la única expresión que puedo decir, no lo he cumplido. Jesús mismo en el Sermón del Monte demuestra que la ley no solamente es cumplirlo visiblemente, pero también es pensamiento y meditación. Por eso, no hay ni un mandato que yo puedo decir que lo he cumplido. Me demuestra mi pecado. Eso es espejo. Número uno, la más importante. Pero también la ley de Dios sirve como freno. Usamos el concepto del freno del carro. ¿Qué hace el freno? El freno causa que mi carro pare. Cuando aplico el freno, mi carro va de una velocidad alta a una velocidad baja. Y el freno de la ley se usa como algo que ayuda a prevenir pecado en masa. El gobierno usa la ley como freno. El gobierno dice, si tú quitas vida de alguien, yo tengo el derecho a quitar la vida de ti. Y por eso yo digo, bueno, yo no quiero morir, por eso no voy a matar a nadie. Eso es ley como freno. Ayuda a parar el pecado sin abandono. Porque si no hay ley, como todos nosotros somos pecadores, vamos a caer en pecado y hacer lo que nos dé la gana en cualquier momento sin... No. Hay freno. Y lo usamos con nuestros hijos, nuestra familia. Le digo a mi hijo, si tú no regresas a casa antes de las 10 de la noche, no tendrás uso del carro por un mes. El niño piensa, bueno, necesito el carro la semana que viene. Pues vengo antes. Eso es freno. También la ley sirve como guía. El guía se aplica solamente a los que ya tienen fe. Porque el guía viene después de mi arrepentimiento. El guía viene cuando yo reconozco, soy pecador, merezco la muerte que Dios me da por mis pecados, pero Dios me ha salvado. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo dar gracias a Dios por seguir las leyes de Dios, por no tener otros dioses. Y por eso cuando miramos las acciones que siguen, miramos a cada mandamiento, vamos a hacer la pregunta, ¿cómo es que este mandamiento me ayuda a seguir a Dios? El guía no salva, porque la ley nos salva. Y esto es parte de lo que habló este señor Diego antes y otros sobre el legalismo. El legalismo es cuando tomamos la ley y lo aplicamos pensando que como guía me llega a la salvación. La ley nunca, absolutamente nunca salva. La ley muestra mis pecados. La ley sirve como freno. La ley me ayuda en fe a seguir a Dios. Diego, por favor.
Algo que he estado investigando en la palabra en el Nuevo Testamento habla de que la ley era nuestra tutora en una antigüedad, porque pues el que nos iba a salvar, el que nos iba a dar esa herencia eterna era Cristo, es Correcto, Cristo. correcto. Moisés, Abraham, los otros patriarcas, ellos usaban la ley. Usaban la ley para condenarse a sí mismo. Mira, soy pecador, he pecado. Y Abraham vemos que pecó varias veces, está escrito ahí. Pero también por ese uso de la ley tenían la promesa del Salvador, la promesa de que Jesús iba a venir. Pues se podían arrepentir y podían decir, no quiero hacer eso de nuevo. Sí, Pablo lo escribe muy bien en Romanos. Si quieren ver la aplicación correcta del Evangelio, lean el libro de Romanos, porque Pablo lo usa y lo explica y lo aclara exactamente como debe ser. Recordamos una pregunta del proyecto final. La ley, sus propósitos. Ahora vamos a la tercera sección de nuestra lección para hoy. Y esto es reconocer que, como vemos que la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial existieron, fueron escritos, están ahí en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, porque es que la ley ceremonial y la ley civil no nos aplican hoy en día. Y es porque tenemos que recordar uno de los conceptos que aprendimos la lección pasada. Cuando miramos a la Biblia, siempre estamos mirando al contexto. ¿A quién está hablando Dios? ¿Cuándo está hablando? Para poder llegar a una aplicación correcta. Cuando miramos al contexto, y vamos a tener algunos versículos, veremos que Jesús cumplió perfectamente la ley ceremonial y la ley civil. Y por eso el contexto de la ley ceremonial y la ley civil fueron aplicados a los creyentes del Antiguo Testamento, pero no se aplican a nosotros hoy en día. Vamos a ver esto con unos versículos. Colosenses capítulo 2. Pablo escribió, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben. Recuerden, en el Antiguo Testamento no puedes comer esto, tienes que comer esto. O en relaciones de días de fiestas. Si quieres ver algo importante, lee el número Levíticos y vea todas las fiestas que fueron puestas. Fiestas observadas necesariamente por los judíos. Luna nueva, día de reposo. Todo eso, dice Pablo, no es nada más que una sombra de lo que está por venir. Cristo vino. Y al venir, Cristo perfectamente, lo real, lo verdadero, Él cumplió con las promesas. Y por eso la ley civil. Tú y yo no necesitamos rey en nuestra vida. Nuestro gobierno no es mandado por Dios ser gobernado por un rey. Eso fue ley civil para el pueblo de Dios. Jesús lo cumplió. Tú y yo no tenemos que viajar a Israel, a Jerusalén, 3 veces cada año, una vez por seguro. Tú y yo no tenemos que ofrecer un cabrito, una oveja, 2 palomas, un trigo. Eso fue mandado en el Antiguo Testamento. Ellos tenían que hacerlo. Eso era sombra de Jesús. Jesús vino y lo cumplió. Pero la ley de Dios, la ley moral, cuando Dios dice, haz esto, y nos toca el corazón. Cuando Dios dice, no hagas esto, y nos toca el corazón. Eso sí lo tenemos que cumplir, porque es voluntad de Dios para nosotros.
los 10 mandamientos y sus explicaciones por toda la Biblia. Esos son conocidos como la ley moral. Es la voluntad de Dios para nosotros. No tengas otros dioses delante de mí. No cometas adulterio. No roben, no maten. No toman el nombre de Dios en vano. Esas leyes, esa ley moral, sí se aplica a nosotros hoy. Diego, por favor. Algo que me llamó mucho la atención sobre el cumplimiento de la ley en Cristo. En Hebreos capítulo 3 versículo 14 dice, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, toda la ley del principio fue cumplida en Cristo. Eso es lo que me hace ver este versículo. Y ese versículo realmente demuestra la fe en la vida, muerte y resurrección de Jesús, que nos lleva al cumplimiento de la ley de Jesús. Bien dicho. Señorita Miller, por favor. Sí, señorita Miller, por favor. ¿Dice Mirna o cómo es el nombre? Es Wilbur Miller. No. Sí, sí. No, Mirna. Déjame mirar. Todavía estás en mudo, por favor. Oh, ya quitaste el mudo. Ahora puedes contestar. Ok. Voy a seguir en adelante, lo siento. Quizás el micrófono no está sirviendo bien. Ok. La ley de Dios, la ley moral y nosotros, sin Cristo, condenados. Porque Dios demanda la perfección. El espejo nos muestra esa perfección. Pero Cristo obedeció perfectamente la ley. Él cumplió con todo. No falló con nada. Por eso, Él nos regala esa realidad. Pablo escribió en Gálatas, cuando se cumplió el tiempo señalado, Cristo envió a su Hijo que nació una mujer sujeto a la ley, debajo de la ley, para redimir a los que estaban sujetos a la ley, tú y yo, para que tú y yo seamos adoptados como hijos. Hebreos 4. No tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Él fue tentado de la misma manera. Cada pecado que nos viene a nosotros en tentación, Cristo también fue tentado de esa manera. Él nunca pecó. Perfección completa, absoluta, 100%. Ese es el sumo sacerdote que necesitamos. Y Romanos 5. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, sí también por la obediencia de un solo muchos serán constituidos justos. Nuestros pecados por Adán nos llevan a la muerte. La perfección de Jesús nos lleva a la justificación. Por eso necesitamos ver a Jesús como nuestro cumplidor de ley. Tú y yo no lo podemos cumplir. Él lo cumplió perfectamente. Su vida perfecta atribuida a nosotros. Su muerte en la cruz pagó el precio del pecado. Su resurrección, ahí tenemos la declaración de victoria. Ahí tenemos la justificación. Y 2 Corintios 5. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús nunca pecó, pero Dios puso encima de él todos nuestros pecados. Y por eso tú y yo podemos decir, por Jesús, él cumplió la ley por mí. Por eso, la ley de Dios me hace fijar en mis ojos
a Jesús. Sí, el espejo dice eres pecador, pero veo a Jesús quien cumplió la ley. Por eso uso la ley como guía. Vivo bajo la ley, no para obedecer la ley para salvarme, sino para darle gracias. Ese es el contexto primordial. Yo no cumplo con la ley para salvarme, nunca lo puedo hacer. Yo trato de cumplir con la ley para dar gracias a Dios. Quiero hacerlo. No tengo que hacerlo porque no puedo. Quiero hacerlo. Y cuando fallo, cuando todos fallamos, ahí está el perdón. Dios dice, no, mira a Jesús. Él lo cumplió perfectamente. Y por fe, regalado a ti. ¿Hay bendiciones que trae la obediencia a la ley? Claro que sí. Cuando el gobierno dice no robes y no robo, el gobierno no me viene con las esposas. No me deja a la cárcel. No me da 5 años por ser idiota. Hay bendiciones por obedecer la ley, pero no hay salvación de mi parte, porque la obediencia a la ley no gana relación con Dios. Y también podemos decir, la obediencia a la ley no ayuda a mi relación con Dios. Ya yo estoy por fe en Cristo, por el Evangelio, soy perfectamente perdonado, soy perfecto en ojos de Dios. No tengo que mejorar mi relación con Dios. Ya estoy salvo, ya voy a los cielos. Por eso la obediencia de la ley no me da salvación. No cumple. Ya tengo una relación perfecta con Dios, porque tengo el récord perfecto de obediencia por Jesucristo. Pero tengo el deseo de darle gracias y obedecerle. Por eso, esta lección hoy, recordamos las 2 enseñanzas principales, ley y evangelio. Tenemos la vista de la ley a los 30,000 pies. Se usa como espejo, muestra mis pecados. Se usa como freno, previene el pecado. Y también se usa para mí como creyente guía. Ahora puedo mostrar mis gracias a Dios. La ley civil y la ley ceremonial no me aplican bajo la letra perfecta. Veremos en el tercer mandamiento que la ley moral de Dios lo puedo aplicar como lo aplicaron en el Antiguo Testamento, tomando un día cada semana, pero no es bajo compulsión el 7º día de la semana. Puede ser cualquier día, puede ser el domingo, muchos lo hacemos, puede ser cada jueves, porque veremos que la ley moral ahí es la voluntad de Dios de darle gracias de una manera repetitiva y continua. Por eso vemos que Jesús obedeció la ley en nuestro lugar. Fue nuestro sustituto. Vivió perfectamente por nosotros. Cumplió la ley civil, cumplió la ley ceremonial y cumplió la ley moral, porque Él siguió la voluntad de Dios exactamente, sin fallar cada segundito de su vida. Y por eso Dios pudo aceptar su muerte en la cruz como el sacrificio perfecto. Disculpe. Las 3 preguntas del proyecto final lo vemos en esta lección. Las 2 enseñanzas del Evangelio, el propósito de cada uno. Los 3 usos de la ley y cómo se usa cada propósito de los usos. Y entonces entender por qué las leyes civiles y las leyes ceremoniales no son aplicadas a nosotros hoy. Y quiero que vayan pensando cómo es que aplicamos estas verdades a nuestra vida hoy. Y como lo hicimos hoy, lo haremos la semana que entra, el lunes, primero Dios. Empezamos el estudio con
vamos a ver cómo es que la ley civil me aplica hoy. ¿Cómo es que la ley ceremonial me aplica hoy? ¿Cómo es que la ley moral me aplica hoy? Y usaremos eso para entrar a nuestro estudio el lunes que viene. La última para hoy, y pondré esto de nuevo en nuestro grupo de WhatsApp. Vean el vídeo para la semana que entra, el lunes, primero Dios. Les daré 3 preguntas para ayudarles a mirar a lo que es la lección para la semana que viene. Y la tarea de leer un poquito más largo, porque vamos a ver cómo fue que Dios dio los 10 mandamientos a Moisés. ¿Cómo es que tú y yo tenemos hoy en día la ley moral? Diego lo dijo antes. Sabemos que la ley moral fue escrita en nuestros corazones. Cuando tú y yo pecamos, sabemos que hemos pecado. Pero también Dios lo dio a Moisés escrito para que podamos entender sin fallar lo que Dios quiere de nosotros. Por eso, una lección un poquito más larga, pero tienen tiempo. Tienen 4 días de hoy al lunes que viene. Tienen todo fin de semana para leerlo. Pues entonces, les despido y después pedimos que a todos nos despiden con lo que estamos usando, la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelve su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Voy a dejar